Bienvenidas, bienvenidos. Hablemos de salud, hablemos de negocios. Este espacio donde entendemos que hablar de bienestar también es hablar de estrategia, liderazgo, crecimiento empresarial y también personal. Este podcast es impulsado por la sección de salud empresarial de la Cámara de Comercio y aquí profundizamos en la profesionalización de los negocios en salud, conversamos con expertos y líderes del sector y compartimos herramientas prácticas para dirigir, gestionar y hacer crecer empresas que cuidan a las personas. Yo soy la doctora Taí Coronado y te invito a quedarte. Pues hoy quiero, como ya es costumbre, empezar haciendo una pregunta que seguramente va a tocar muchos de los cerebros de la gente, no sé si de los corazones, pero quiero justamente empezar con esta pregunta. A ver, ¿tu empresa tiene seguros? Quizás los tiene, quizás no. Pero si los tiene, ¿será que realmente tiene seguros o solo tiene pólizas que no entiendes y que podrían estar costándote más de lo que realmente te protege? Muchos empresarios creen que tener un seguro es estar protegidos, pero puede la realidad ser otra. Un seguro mal diseñado puede convertirse en un gasto innecesario, cobertura insuficiente o peor aún, en una falsa sensación de seguridad. El error no está en que tengas un seguro o no, sino en no diseñarlos estratégicamente. Hoy vamos a hablar de algo que impacta directamente en las finanzas, en la estabilidad emocional de los colaboradores y en la permanencia muchas veces del talento. ¿Cómo estructurar seguros correctamente diseñados? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los empresarios? Y entre todo esto, ¿cómo convertir eso precisamente en una herramienta de estrategia fiscal, humana y competitiva? Y pues justamente para hablarnos de este tema nos acompaña el licenciado Alejandro González. Él es socio y agente de Tradis Consultores. Este es un despacho especializado en seguros y protección patrimonial. Alejandro tiene más de 8 años de experiencia, se ha especializado en el diseño de estrategias de salud empresarial y protección patrimonial, ayudando a empresas a ahorrar, prevenir riesgos y garantizar su estabilidad financiera. También forma parte de la mesa directiva de la sección de salud empresarial y de los círculos empresariales de la Cámara de Comercio, donde también impulsa la cultura de prevención y bienestar organizacional. Es padre de familia, un feliz y orgulloso padre de familia y también un promotor del bienestar integral como base para construir empresas fuertes, rentables y humanas. Alejandro, pues muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. No, al contrario, Tay. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Siempre es un placer platicar contigo de todos estos temas. Pues empecemos conociéndote un poquito, porque cuando a mí me dices, bueno, yo soy licenciado en administración, tengo una carrera como asesor de seguros y finanzas, y yo digo, muy bien, ¿y qué andas haciendo en el rollo de la salud? Cuéntame cómo empezó tu trayectoria en el mundo de los seguros, pero de este tipo de seguros enfocados en el cuidado de la salud, Alex. Ok, mira, ¿qué estoy haciendo en el tema de la salud? Bueno, yo empecé como cualquier agente de seguros, ¿no? Vendiendo pólizas y yo creo que nadie se levanta queriendo ser agente de seguros así de, mira, mi sueño es ser agente de seguros, ¿no? Es una carrera muy mal vista en muchos de los aspectos en un país como este, ¿no? Donde la cultura es poca. Pero yo por un tema personal, un tema de padecimientos, pues comencé, ya tenía seguros desde antes y te digo, comencé en el tema de las ventas, ¿no? Después ya prontamente me di cuenta que el seguro es meramente una consecuencia de un riesgo, ¿no? O sea, en mi caso en particular, yo soy un paciente epiléptico, entonces, digo, dado de alta y todo, pero a final de cuentas yo entendía que era necesario esto, ¿no? Y en las empresas es muy similar, ¿no? Hay riesgos que no se cubren y empecé vendiendo pólizas claramente, pero terminé generando más un tema estratégico para las mismas, ¿no? ¿Cuál sería justamente esa distinción entre un asesor tradicional de un consultor que realmente diseña soluciones empresariales? Es decir, ¿cuál es esa gran diferencia entre pues el que se levanta y dice no sé nada más que hacer y lo que pues déjame, aunque se me pongo a vender seguros? Claro, mira, es muy simple, ¿no? El agente de seguros normalmente comienza como meramente vendedor. Si tú entras a las entrañas de una compañía de seguros es ventas. Trimestres, cuatrimestres, metas, ¿no? Entonces te conviertes en una persona que cotiza y el volumen tiene que ser muy importante, ¿no? Okay. Entonces los primeros años es eso, ¿no? O sea, en lo que te acostumbras, en lo que conoces, sobre todo cuando únicamente estás con una sola compañía. Un asesor de seguros, un verdadero agente de seguros, lo que hace es literalmente preguntar.
diseñar algo para ti específico, ¿no? Conoces más el mercado, puedes comparar ciertas coberturas, ciertas compañías, temas de costos, primas. Entonces ya puedes diseñar una estrategia que esté enfocada en particular para esa persona o para esa empresa. Ok, y entonces, ¿qué tipo de empresas atiendes principalmente? Y bueno, estas empresas que te ha tocado atender o que quizás, bueno, son a las que te enfocas, ¿cuáles son esos retos que suelen tener en materia de protección financiera? Ok, mira, ¿cómo nos enfocamos en ese sentido? Meramente en pymes o empresas familiares, Ok. ¿vale? Sabemos obviamente por tema estadístico que el país y si no es que el mundo se sostiene por temas de pymes o empresas familiares, ¿vale? Incluso las empresas más grandes del mundo son familiares, ¿no? Entonces, ¿por qué nos enfocamos en ella y cuáles son los principales retos, no? La gente normalmente crece de una manera desmedida. No sabes cuáles son tus riesgos, no identificas en dónde se sostiene esa empresa. Hay una figura que nosotros le llamamos persona clave, que es el que sostiene todo esto. Y una pyme normalmente es eso. Puede haber una o dos personas clave. Entonces, el reto principal que se enfrenta una empresa es saber cuáles son los riesgos y cuál es ese, digamos, valor catastrófico que puede llevar a la ruina a la empresa o al hecho de que se estanque en el crecimiento. Empresas hay muchísimas así. Entonces, abordamos estas con el tema justamente de generar protección y que les ayude ante una contingencia saber cómo responder. Esto que nos compartes, Alex, a mí me parece muy interesante porque de entrada dices, bueno, no hay mucha cultura tal vez de la prevención como con un seguro, ¿no? Creo que puede haber incluso esta cultura en mucha gente o esta creencia de, pues nada más es para perder dinero un seguro, ¿no? Es más, a mí no me va a pasar, Claro. yo no lo voy a necesitar y ¿para qué le estoy regalando dinero a alguien? Pero pensemos en estas personas que dicen, va, yo no sé exactamente cómo funciona, pero creo que puede ayudarme un seguro, tal vez me va a hacer sentir un poco más segura, Sí. o sea, me va a dar un poco de tranquilidad. Pero ¿cuáles serían esos errores más comunes que cometen los empresarios cuando intentan contratar un seguro para su empresa o su personal? Ok, mira, ahí te va. Lo primero que entendemos aquí es que cuando se es empresario, digo, no quiere decir todos, pero en nuestra experiencia es así, lo hacen primero que nada por costo. O sea, el que menos cuesta, ese es el que yo voy a comprar porque me interesa, pero viene acompañado de quiero hacerlo por un checklist. Ya soy empresario, ya necesito. Ok. O sea, ¿pero qué necesitas? En realidad sí tienes esa idea de que pues lo voy a contratar, ¿no? Ese es un gran problema, porque estás contratando muy probablemente algo que sí pueda generar un costo como tal, o un gasto, vamos a decirlo de esta manera, y no estás contratando algo que en realidad te funcione. Por muy barato que sea, si no es para ti, si no cubre tus riesgos, entonces estás generando un gasto. Entonces, lo primero que piensa el empresario es, ok, lo necesito. ¿Pero qué necesitas? Que es muy común. Afuera hay muchos vendedores de seguros y lo que hacen es ofrecerte un producto. Entonces, por meramente generar un checklist y decir, ya lo tengo, lo compras, lo contratas. No sabes qué te cubre, no sabes si te funciona. Y lo peor de todo es que cuando llegas a ese momento de verdad, que es un siniestro, muy probablemente te des cuenta que lo que contrataste no te sirve. Y de ahí viene el tema este de la mala cultura, ¿no? Los seguros no te quieren pagar. Cuando en realidad es públicamente sabido, y lo pueden ustedes verificar, es público, cuánto se paga en millones por las aseguradoras. Ya, ¿eso dónde lo puede verificar la gente? Como para estar empezando a darle estas herramientas a las personas que pueden tener justo este pensamiento donde dicen, ay, no, nunca me quieren pagar, siempre están buscando la manera de no pagar, no pagan, es un negocio donde solamente ellos ganan. ¿Dónde pueden ellos tal vez revisar este tipo de información que nos compartes, Alex? El tema de los pagos de los siniestros dentro de las mismas compañías es público lo que hacen, ¿no? Lo que pagan. No te van a decir a quién por un tema de protección de datos, Claro. obviamente, pero te dicen los millones que pagan. Ya dependerá claramente de si tú como individuo, digamos, crees en esa información. Es pública y está ahí, ¿no? O sea, es fácil poderlo contrastar. Ahora, en cuanto comentas algo muy importante, que está sucediendo ahorita por un tema de los impuestos, que lo que está sucediendo con el IVA y toda esta onda, mucha gente tiene muchas dudas al respecto y creen en realidad que una aseguradora es el gran negocio de la vida y que han estado pagándole durante 20 años a una aseguradora y que pues no han tenido ningún siniestro. Lo que no saben en muchos casos es que este pequeño margen operativo o esta ganancia de las aseguradoras también es pública. Son empresas públicas que cotizan. Te doy un ejemplo, GNP cotiza. Por lo tanto, tú puedes saber cuál es su margen de ganancia. Números más, números menos, estamos hablando de un 5% de todos los millones que venden. No es como que sea tantísimo. Y digo, estamos hablando de millones. Pero tú lo puedes revisar. Tú puedes saber si estás con una aseguradora que es confiable. Si estás con una compañía que en realidad está operando para lo que lo estás contratando.
Entonces, tú te puedes echar un clavado, le puedes preguntar a tu agente de seguros, oye, ¿qué pagaste de siniestros? ¿Con qué edad? ¿Con qué persona? Todo está, las aseguradoras tienen todo mapeado. Entonces, si tú quieres saber de un determinado padecimiento, pues lo puedes investigar, ¿no? Entonces yo le pregunto a mi asesor o yo me puedo meter en internet en alguna página que sea tal vez oficial, pública, no sé, donde Claro. yo lo pueda revisar. Es correcto, sí. Entras al portal de cualquier aseguradora en la que estés, En el portal de la aseguradora. oficial. Porque si tú entras, Ok. ¿qué pasa ahorita? La gente utiliza mucho la IA, ¿no? Ujú. Entonces, tú le preguntas a la IA y si bien es cierto que si le sabes preguntar te da cosas muy interesantes, muy probablemente te genere un sesgo si no lo sabes usar. Entonces te va a generar toda esta información que no es la buena. Entra a un portal oficial, revisa los números, ahí es público, o acércate a tu agente y pregunta. Incluso cuando UCEF tiene ahí unos números de cómo se genera el reportaje con las aseguradoras, ¿no? Ya. Y entonces llega el momento de la verdad, este momento del que hablabas, Alex, y que creo que es al que le tiene mucha gente, le puede tener miedo y por eso pueden estar tratando de contratar un seguro. Quizás como dices, bueno, algunos nada más como por checklist, ¿no? De ya tengo un seguro, porque pues yo creo que esto implica tener una empresa, me dicen que tengo que tener, déjalo tengo. Es más, yo me siento persona clave, déjame aseguro, ¿no? Pero llega el momento de la verdad y entonces, ¿qué significa realmente? ¿Cómo podemos darnos cuenta que un seguro está correctamente diseñado para lo que yo necesito? Ok. Mira, de entrada, vamos a pensar que, bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Si tú tienes contratado un seguro y no me puedes decir claramente qué es lo que te cubre, está mal diseñado. Ok. O sea, desde ahí. Si yo te pregunto, oye, Taí, tu póliza de gastos médicos, ¿qué te cubre? ¿En qué año vas? ¿Conoces tus periodos de espera? ¿Conoces tus exclusiones? ¿Conoces tus padecimientos excluidos? O sea, si no sabes exactamente qué es lo que te cubre, tienes un seguro que está mal contratado. Lo estás contratando muy seguramente por un tema de costo, por un Ok. tema de precio. Entonces, para poderlo diseñar de manera correcta, tuviste que haber tenido una entrevista con esa persona. Te preguntan cosas, si tú quieres, muy básicas, ¿no? ¿Qué padeces? ¿Cuánto mides? ¿A qué te dedicas? ¿Si practicas algún deporte? Etcétera. Entonces, he tenido casos que también nosotros como despacho, pues obviamente no somos infalibles, ¿no? O sea, hay cosas que sí se nos pueden ir como en cualquier negocio. Y he tenido casos donde ya en el momento de la verdad, en el momento del siniestro, me marcan y me dicen, oye Alex, ¿esto me cubre? No. ¿Por qué? Porque no estás cubierto todavía en tu periodo de espera. Pero la gente no lo asimila. La gente contrata una póliza y lo vuelve a ver hasta el siguiente año. O sea, hasta que lo vas a pagar. Solamente te enteras de eso cuando lo vas a utilizar. Entonces, ¿cómo saber si está bien contratado? Toma tu póliza e identifica si cubre los riesgos por lo cual tú lo contrataste. Si no estás seguro de eso, es momento de que voltees y revises. Y entonces puedo en ese momento hablarle a mi asesor o a mi consultor. Me parece muy interesante lo que me dices, por ejemplo, el pensar que no solamente es como me meto a una página de internet o de repente algunos seguros que dan, por ejemplo, algunas instituciones bancarias donde dicen, tiene el seguro, quiere contratarlo de una vez, le va a cubrir. O sea, no, a ver, es llevar una entrevista con un asesor que realmente conozca las necesidades que tienes para poder asegurarte o a ver si puede asegurarte en lo que tú estás necesitando de entrada. Claro. Y luego estás diciendo, y la otra es, pues revisa en qué te aseguraron. En el momento, no en el momento del siniestro, sino desde el momento en que te estás asegurando. Es correcto. Mira, que otro de los grandes errores que nosotros vemos en los asegurados es creer que estás protegido. Uh-huh. Y pasa con las empresas. Tengo un seguro, ya no necesito nada. Entonces crees que estás protegido, pero en realidad ¿estás protegido? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un seguro individual cubre riesgos muy específicos, ¿no? O sea, a ti y quizá tu coche, cosas así. Un seguro empresarial cubre muchas más cosas que eso y dependen otras cosas de ello. Contratos, operaciones, ventas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú tienes contratado un seguro y no puedes darle claridad a esa póliza, como te decía, ¿qué te está cubriendo? Entonces tú te sientes protegido. Y ese es un gran error. Porque si tú eres una empresa que está creciendo de manera constante según tu plan de tu proyección de ventas o de crecimiento, ese tipo de pólizas tienen que ser revisadas de manera constante. Okay. Entonces, si no lo haces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en el momento de un siniestro, muy probablemente si lo contrataste hace 10 años y únicamente has estado renovando, pues quizá ya no te sea suficiente.
Claro, porque quizás, no sé, voy a poner un ejemplo que si quieres muy, muy básico, pero quizás tú tenías contratado para 20 personas y ahorita, no sé, que cubra por algún siniestro dentro de la fábrica a 20 personas y de repente tienes 50. Sí, mira, eso es un tema de gastos médicos, Ok, que puede ser un tema colectivo, pero hablando como tal de la protección general de la empresa, que bien. vamos a hablarle de salud financiera, podemos entrar en los temas de la protección para la empresa, sus actividades, su inmueble, sus productos, todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Muy probablemente no solamente tengas más personal, sino que puedes tener equipos que ya estén depreciados. Entonces, ¿cómo te los van a pagar? Ya. Te los van a pagar en realidad, porque muchas compañías, digo, vamos a poner nombres aquí, y dependiendo de las coberturas, o sea, tú tienes, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Un equipo de cómputo, pero pues tiene una depreciación. Entonces Claro. hay compañías que si no estás bien asegurado o correctamente asegurado, si ese equipo está depreciado, es muy probable que no te lo cubran, no te lo Claro. paguen, porque ya no tiene un valor de reposición. Entonces, y te digo, estoy siendo muy general aquí, ¿no? Pero lo intento poner de esta manera para que nosotros como empresarios volteemos a ver y que pongamos atención a este tipo de cosas, porque un error puede ser catastrófico. El día de ayer justamente hablaba con un amigo y justamente del tema que hubo de inseguridad ahora en México, me decía, es que yo estaba pero preocupadísimo porque no sabía si iban a llegar a mi negocio y iban a desbaratar todo. Yo, "Pues, es que estás asegurado". No, es que no estoy Ajá. asegurado. ¿Cuánto me cuesta un seguro? Ah, bueno, ya empezamos mal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas como empresarios no lo tomamos en cuenta hasta que no tenemos esta complicación en el camino, ¿no? Claro. Cómo puede un mal diseño, es decir, o tal vez ni siquiera esté diseñado para ti, cómo puede generar pérdidas económicas para los empresarios? Quizás esas pérdidas silenciosas, Ujú. ¿sí? ¿Cómo puede un mal diseño o un nulo diseño para ti, Claro, sí. cómo genera esas pérdidas para los Mm, empresarios? La básica sería, primero que nada, tener una prima o los riesgos mal asignados, Ok. ¿vale? Hablamos de los deducibles, hablamos de las primas, de los coaseguros, etcétera, ¿no? Pero también existe, por ejemplo, el tema de la duplicidad de coberturas. También el día de ayer justamente hablaba con una amiga mía, empresaria, y me preguntaba de algo simple, de un tema de una cobertura de un coche. Si puede o estar asegurado un coche 2 veces. Y yo, pues sí, sí puede, pero, o sea, con diferentes compañías, pero en realidad, ¿te va a servir? O sea, ¿qué necesidad o por qué razón estás queriendo tú pagar este tipo de póliza? Vas a pagar un costo que no te va a funcionar. Digo, habrá que ver cuál es la necesidad de la persona y la razón por la que la quiere hacer, ¿no? Ciertos puntos en específico. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Ella porque tenía muy claro el escenario. Pero hay empresarios que contratan una póliza, te voy a decir esto, ¿no? Gastos médicos colectivo. Entonces, hay ciertos lineamientos para que esta inversión sea deducible de impuestos. Ujú. Si no los cumples, pues simplemente no es deducible. Pero ¿qué pasa? Contratas la póliza de gastos médicos colectivo y aún sigues pagando tu póliza individual. Habrá que ver cuáles son las razones de ello. Pero si la razón es meramente porque sí, o sea, así te lo digo, Porque ni porque sí. cuenta me di. Ah, pues es que yo que también quiero tener la mía. Bueno, si es un capricho, Ajá. hay que entender que las pólizas de gastos médicos, si bien es cierto que es una necesidad para los empresarios, puede llegar un momento en el que sea meramente un lujo. En ese caso es un lujo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si te está dando una mejor cobertura, una póliza colectiva, y no te está quitando nada de lo que tenías, o sea, no te impide periodos de espera, padecimientos preexistentes, nada de esto, eficienta tu gasto, ¿no? Claro. ¿Cómo sería? Cómo nos puedes apoyar para identificar si en un momento dado estamos pagando más por nuestras pólizas actuales? O sea, si tal vez estamos haciendo esta duplicidad, si tal vez estamos pagando más de lo que deberíamos. ¿En qué tendríamos que fijarnos, Ok, quizás? tenemos que hacer un análisis de riesgos, ¿no? En las empresas, digo, dependiendo del giro, obviamente, pero hablemos del tema industrial, ¿no? Tú entras a una empresa y empiezas a valorar cuáles son los riesgos de la misma, ¿no? Entras, digo, lo hace un técnico especializado en eso, entra y valora qué es lo que tienes de riesgo, pregunta por tus actividades, cuánto transportas, qué tipo de mercancía llevas y revisamos las pólizas, ¿no? Ya que Ujú. una vez revisas las pólizas podemos decir, ok, Ataí, ¿sabes qué? Yo noto que tienes estas dos pólizas y aquí te está cubriendo este riesgo y acá también. Ya. Ah, entonces no la necesitas. Ok. Pasa mucho con las pólizas de responsabilidad civil. Ok. Entonces, tú puedes contratar una póliza de responsabilidad civil profesional o de riesgo específico, pero quizá en una póliza empresarial puedas cubrir eso cubriendo otras cosas, perdón.
Eso también nos sirve para poder, por ejemplo, optimizar mi costo sin sacrificar cobertura. ¿O cómo podría hacer eso? ¿Cómo yo podría, justo para no estar pagando más o tal vez algo muy elevado, cómo podría optimizar, ¿sí?, mis costos? Quizás hablando de empresas que pueden ser pequeñas, medianas, familiares. ¿Cómo podría yo hacer eso para no estar pagando de más, pero tener las coberturas adecuadas Ok. para mí? Primero que nada, vamos a dividirlo en dos, ¿no? Cuando son los riesgos muy pequeños, hablemos sí de empresas, pero pequeñitas, de 5 colaboradores, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? ¿Cómo trasladas ese riesgo a la compañía? Porque una póliza de seguros es trasladar tu riesgo a una compañía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tú tienes que ver tus gastos específicos o lo que te toca participar, deducibles, coaseguros, hospitales, etcétera, ¿no? Normalmente con los deducibles y los coaseguros, lo que buscamos es medir, nivelar el costo de la prima, ¿vale? Entonces, sí hay razones específicas para poderlo asignar, pero tú tienes que saber identificar cuál es tu nivel de riesgo respecto a eso, si puedes pagar el deducible o no, si tienes un deducible bajo o no. Entonces, te acercas, revisas la póliza, preguntas cuáles son tus niveles, vamos a decirlo así, de tu capacidad de pago y puedes absorber ese tema de deducible. Entonces, normalmente muchas familias lo que hacen es tener deducibles altos para pagar pólizas pequeñas. Está bien. Pero si tienes niños menores de edad, o sea, ¿qué haces, no? Ahora, si estamos hablando de una póliza colectiva, pasa exactamente lo mismo. Si ya eres una empresa que está creciendo lo suficientemente, tú puedes pasar de pólizas individuales a pólizas colectivas y eficientar ese gasto. Te pongo un ejemplo. Ujú. En una empresa familiar que tenemos asegurada, estaban asegurados todos los socios en pólizas individuales, en una prima importante. Entonces, en la renovación, sabes que, Alex, tenemos esta inquietud, ya crecimos, hemos estado creciendo bastante bien y necesitamos hacer un tema importante con el de gastos médicos, ¿no? Entonces, el primer paso que se hizo fue generar una colectiva y ahora no solamente están asegurados ellos, sino sus familias, por un costo inferior a lo que pagaban en las individuales, con ciertos cambios, ciertos ajustes, pero eso se puede hacer. El tema es que el empresario normalmente quiere ser él. No sé si han escuchado esto, seguro sí. Empresario rico o empresa pobre. Es Ok. algo muy similar. Entonces, cambiando Ok. ese chip, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Ok. ¿Cuáles son ese tipo de seguros? Y vamos ahora sí a aprovechar que aquí estás, porque a mí me va quedando claro, Alex, que creo que la diferencia es cuando tienes una buena asesoría. Y entonces creo que la diferencia la haría un buen asesor, Claro. que sepa orientarte adecuadamente, decirte qué necesitas y qué no necesitas. ¿Cuáles son ese tipo de seguros que las empresas suelen pagar sin realmente necesitarlos? Quizás un poco por este tema que nos estás diciendo de, pues yo soy el empresario y quiero esta, o quizás por un tema de desconocimiento, pero en tu experiencia, ¿cuáles son ese tipo de seguros o los más frecuentes que las empresas pagan, Ujú. pero que no los necesitan? Cuando están mal asignados, son riesgos mal asignados. ¿A qué me refiero con esto? En una empresa tienes que tener tú bien ubicado, sobre todo si eres una pyme, quién es tu persona clave, ¿vale? Entonces, si lo contratas, volvemos a lo que te comentaba hace un momento. Si contratas un tema de una póliza meramente por un checklist, entonces yo puedo asegurar a TAI pensando que es mi persona clave y yo le estoy metiendo dinero a esa póliza, cuando en realidad mi persona clave soy yo. Okay. Entonces, es un seguro mal asignado, es un costo que no debe estar pagando y normalmente pasa. ¿Por qué? Porque cuando nos enteramos de este tipo de pólizas, las contratamos sin hacer un análisis de nuestra empresa. Ya. Entonces, si no conoces tu empresa, si no sabes cómo es tu operación, si no sabes en qué se sostiene y dónde están enfocados los recursos, seguramente vas a tomar una decisión incorrecta. Ahora, nosotros como agentes de seguro podemos hacer ese análisis, pero es importante que el empresario lo haga hacia adentro. Y en una pyme crecen por volumen, crecen por cantidad de trabajo, pero no se toman el tiempo de ver quién es la persona clave. Ya. Me parece súper interesante lo que nos estás diciendo, porque yo ya voy armando este asunto, Alex, donde justamente nos dices, bueno, de entrada, como lo voy armando, es un buen asesor, que te dé una buena asesoría, que esté ahí para conocer, que pueda darte una buena asesoría de cuáles serían tus riesgos también como empresa. Pero si tú, que eres el dueño de la empresa, no conoces tu empresa y cuáles Claro. podrían ser tus riesgos, quizás también ahí pueda estar fallando a la hora de que llega un asesor y no conoce hacia el interior. Entonces, Claro. un buen asesor e ir teniendo un conocimiento claro de los riesgos de tu empresa. Claro. Hay que hacer muchas preguntas, muchas preguntas. El asesor se puede distinguir también por el hecho de que te va a preguntar. Te va a hacer muchas preguntas, y más cuando es un tema empresarial, ¿no? O sea, a ver, hasta ahí, en tu consultorio,
quién recibe, por qué va la gente. ¿Has hecho una encuesta de por qué van contigo? Quizá tú pienses que porque tú eres la psicóloga, pero muy probablemente vayan por tu recepcionista. No lo sabemos. Entonces, tienes que hacer todo ese análisis y hacer una contratación de pólizas desde el ego es un error garrafal y pasa muchísimo. ¿Has tenido algún caso, o compártenos por favor un caso donde algún empresario pensaba que estaba protegido y descubrió que su cobertura era insuficiente? Cuéntanos un caso real, porque como que nos gusta identificarnos. Bueno, en realidad, pues obviamente no podemos dar nombres, Sí, pero claro. sí pasó, te digo, fue una experiencia fea, porque es feo decirle a una persona que no. Ok. O sea, vienen contigo con la idea justamente de lo que estoy diciendo aquí, que sepas que estás con alguien de confianza y que te va a ayudar. Pero el hecho de que estemos aquí o que lo hagas con nosotros o con cualquier otra persona, pues no quiere decir que haya cosas en las que tengamos que decir que no. Y me pasó en pandemia. Una asegurada vino con nosotros por el tema del COVID. Bueno, a día de hoy asegurada. Y su esposo tenía hipertensión. Entonces, cuando tienes una hipertensión, no tienes ciertas coberturas para ciertos padecimientos. Entonces, malamente, en esa etapa tan complicada que tuvimos como sociedad, al señor le dio un infarto. Entonces, cuando tienes una exclusión dentro de una póliza, y digo, aquí podemos pasarlo a pólizas incluso empresariales, ¿no? Pero cuando tienes una exclusión dentro de la póliza, no hay nada que vaya a hacer que algo relativo a ese padecimiento o a ese siniestro o a ese riesgo se vaya a cubrir. En este caso, yo le tuve que decir que ni siquiera le podía mandar una ambulancia. Entonces, es muy complicado. Entonces, yo prefiero hablar con la verdad y decir todo eso. No te cubre esto porque es complejo vivir pensando que estás cubierto. ¿Por qué? Porque vender es fácil. Entonces, si yo quiero cumplir un número, pues te voy a decir que tienes todo. En este caso, la señora, el hecho de haberle dicho que no, me generó una buena amistad con ella. Y así te podría poner, por ejemplo, ejemplos con empresas donde... ¿Qué sucede? Tenemos una empresa, una colectiva grande en el despacho y tuvieron un accidente en moto. O sea, ellos los tenemos como asegurados con una colectiva, pero tienen 2 colectivas. La otra no la tienen con nosotros a día de hoy. Pero resulta que todo su personal, o la mayoría de su personal en la otra póliza, está en moto. Anda en moto, es su modo de trabajo, incluso su transporte. Tuvo un accidente y resulta que la póliza no lo cubría. Ok. No lo cubría, me marcaron, Alex, ¿qué podemos hacer? Le digo, pues es que no se puede hacer mucho. La póliza que tienes con nosotros sí lo cubre, pero es importante que eso se manifieste, porque si no lo manifiestas, pues no es un riesgo cubierto. Entonces, ellos tuvieron esta situación, quedaron muy descontentos, pero no tiene tanto que ver con la compañía, sino con quien te lo está vendiendo. Ok. ¿Por qué? Porque si no preguntaste cómo está tu personal, a dónde se trasladan o no explicaste las coberturas, tú no pusiste bajo aviso a la persona de que sí y que no puedes hacer. Y es importante hacerlo de manera constante porque la memoria está hecha para olvidar. Nosotros como asesores o profesionales en cualquier carrera sabemos lo que implica porque estamos ahí. Pero quien está cerca de nosotros muy seguramente no. Se dedica a otra cosa. Claro. Entonces ellos no lo van a saber o no lo van a tener el radar. Por eso es importante sentarse y platicar. Mucha gente simplemente contrata y no te da espacio para nada. Y al final de cuentas, cuando viene un tema de siniestro, se preguntan el por qué, ¿no? Fíjate que ahora yo aquí te tengo y te voy a aprovechar porque no sé si a muchas personas les pueda estar funcionando esto también. Para mí es bien importante y te lo digo de manera personal, para mí es muy importante justo lo que estás diciendo, saber que puedo contar con la persona que me está vendiendo algo, pero que voy a contar con ella tal vez en un momento donde me voy a sentir muy mal, voy a necesitar el servicio y que me va a dar esa atención. Es decir, cuando menos me va a responder el teléfono, cuando menos me va a orientar para decirme, no te lo cubre, pero mira, se puede hacer esto, o no te lo cubre y no puedo tampoco hacer esto. Tal vez, mira, podríamos buscar o podrías buscar esta otra opción. Creo que este acompañamiento puede ser muy importante para muchos empresarios que están buscando contratar algún seguro, pero que pueda ayudarles esto a sentirse más seguros. Claro. ¿No? Más Mira, claros. nosotros hacemos esa parte. Como despacho tenemos una área específica en el tema de los siniestros, ¿no? Hay que entender también una cosa. Yo le digo a todos mis asegurados, sí tienen... Yo no tengo un horario. Yo trabajo los 7 días de la semana a todas horas, cuando es necesario, ¿no? Pero ellas también tienen un horario. Sin embargo, tenemos un área de siniestros, ¿no? Que ayudan al seguimiento del siniestro, la documentación, que sí, que no. Incluso hacemos revisiones de documentos porque los profesionales puede ser
una autoridad vial o incluso un médico puede equivocarse. Y se equivocan muy seguido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros intentamos siempre revisar para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Y tener evitar esa mala experiencia. Nosotros cumplimos con esa parte. Cuando tienes una duda, cuando tienes un siniestro, es complicado vivirlo desde una persona que nunca lo ha estado. Entonces, intentamos hacer que esa parte sea más digerible para los asegurados. Me gusta porque de verdad creo que a veces nos vamos por el costo, pero también a veces nos podemos mantener. Yo tengo ya un buen rato con una aseguradora que justamente lo que me gusta es que cuando he necesitado la persona está atenta a cuando menos orientarme y decir, pues dale por acá, mira, encuentras esto aquí y este tipo de cosas. Porque creo que justamente la mayoría de nosotros no estamos todo el tiempo revisando eso que nos estás diciendo, revisando constantemente cuáles son las condiciones de mis aseguranzas, ¿no? Claro. ¿Cuáles son estos riesgos, Alex, que pueden los negocios tener si deciden ahorrarse el seguro? Porque pues es un gasto innecesario, ¿verdad? Claro, mira, hay muchos, ¿no? Hay que entender, como que te lo comentaba hace un momento, el seguro como tal es una herramienta de protección financiera. Entonces, las empresas, uno de los más grandes riesgos que tienen para quebrar es que no tengan una capacidad de flujo, no tengan esa manera de solventar problemas. Entonces, ¿qué pasa con el riesgo o cuáles son los riesgos que podemos estar así? Vamos a hablar de los más grandes, ¿no? Vamos a hablar primero de persona clave en las pymes. ¿Qué pasa con una persona clave? Si no lo tienes identificado, no te has dado cuenta, no has podido cuantificar qué tan importante es esa persona. Entonces, ¿qué pasa? La empresa, al no tener una póliza de este tipo o al decidir no tenerla, simplemente está decidiendo absorber ese riesgo por su cuenta. En lo que le salga. En lo que le salga. O sea, no tienes idea de cuánto puede ser. Puede ser que no sea un riesgo de muerte, pero puede ser un riesgo de fuga de capital humano. ¿Sabes qué? Me voy de la empresa. Y si se va de la empresa y es un vendedor y se va a una empresa que se dedica a lo mismo que tú, pues es muy probable que tengas ahí una minusvalía importante. Entonces nadie lo valora. No sabes cómo puedes atenderlo. Entonces, si tú no tienes una póliza de hombre clave, estás dispuesto como empresa a asumir ese riesgo. ¿Tienes cifras que nos pudieran orientar un poco de cómo podría verse, por ejemplo, si tú aseguras a una persona con un valor X, no sé si tú nos puedes dar alguna cifra, si tú aseguras, ¿cuál sería el beneficio, por ejemplo, versus lo que te puede, o sea, lo que te puede costar asegurarlo versus lo que te puede costar no asegurarlo? ¿Nos puedes dar un ejemplo? Bueno, en el tema de la persona clave es muy interesante porque cuando tú aseguras a una persona en una póliza de vida, lo aseguras en función de lo que vale la persona. Hay una tabla específica que te dice de que puedes asegurar a un individuo por hasta 15 veces lo que gana al año. ¿Vale? Okay. Tú haces el número que tú decidas en la cabeza, ¿no? Según tu ingreso. Pero la empresa en una persona clave es diferente. ¿Por qué? Porque tú tienes maneras de demostrar que esa persona vale todo lo que vale en función de la venta. ¿Por qué? Porque si tú puedes, por ejemplo, eres una empresa que tu vendedor te está generando al año 10 millones de pesos, pero él gana, voy a decir un número, 50,000, pues tú podrías pensar que lo aseguras por 50,000 pesos. Eso. Pero no, la realidad es que si ese individuo te está generando 10 millones de pesos al año, tú puedes multiplicarlo según tu estado de resultados, tus estados financieros. Yo demostrarle a una aseguradora que esa persona no vale 50,000 pesos al mes, sino vale 10 millones de pesos al año. Y eso tú lo puedes multiplicar y tener más o menos una tabla. Entonces, si esa persona se te va, estamos hablando que en 5 años, pues ya perdiste mucho dinero. Ya. Mucho dinero. Entonces, ese es meramente un ejemplo, ¿no? Y tiene otros beneficios, porque ese tipo de pólizas son capaces de generar estrategias de retención de talento, son deducibles de impuestos, puedes generar pago de las pólizas de gastos médicos, o sea, puede ser muchas cosas, son muy versátiles. Entonces, el alcance que tiene una póliza de este tipo es gigantesco. En el tema de los gastos médicos, por ejemplo, te puede ayudar a retención de talento, te puede ayudar a esta percepción de que tu empleado o tu colaborador quiera estar contigo, ¿no? Claro, justamente esa era, para allá iba mi próxima pregunta, o sea, ¿qué es lo que hace que un seguro, si yo contrato un seguro, pueda ayudarme a mí a motivar a mi gente, a retener a mi gente? Pero bueno, no lo acabas de decir, como esta sensación quizás también de
con lo que nos dices, pero también esta sensación de pertenencia, esta sensación Claro. de me cuidas, esta sensación de te importo, ¿no? Que también es súper importante para la gente ahora que necesitamos tanto sentirnos parte de, ¿no? Claro, sí, y cada vez nos damos cuenta de que este tipo de cosas son importantes. De hecho, seguramente tú sabes más de esto que yo, que es el tema de las NOMs. Entonces, se dan cuenta ya la sociedad que es importante que las empresas generen bienestar para la gente. Porque Claro. vivir en un tema de estrés, vivir en un tema donde no quiero estar, simplemente estoy aquí por dinero, es complicado y complejo. Claro. Hay muchos empresarios que deciden hacerlo así y pues está bien, ¿no? ¿Cuánto puede estar en el mercado? No lo sé. Pero hay cosas con las que tienes que cumplir. ¿Un seguro te ayuda a cumplir con estos requisitos? Muy seguramente no, Ok. pero sirve como un complemento para la misma. Hablando de las NOMs, por ejemplo, las NOMs nos sirven como una estrategia o una norma como tal de prevención. El tema de la prevención es muy importante. Las aseguradoras trabajan sobre ello, las empresas deben trabajar sobre ello, el gobierno trabaja sobre ello. Pero, ¿cómo puede ayudar un seguro, vamos a hablar de gastos médicos, a una NOM? Muy seguramente no te ayuda a cumplir con los requisitos per se, pero intentar o creer o trabajar solamente pensando que la NOM nos va a ayudar con todo es pensar en la situación ideal y perfecta, Ya. porque puede fallar. Entonces ahí es donde entran las pólizas de seguro para cumplir con este refuerzo financiero para evitar o hacer menos fuerte este menoscabo financiero. Me encanta porque me encanta que lo pongas como una herramienta de protección financiera y justo por eso te hacía esta pregunta acerca de cómo podría verse, porque creo que si pensamos en que, oye, cada mes tengo que estar pagando o cada cierto tiempo, cada año tengo que estar pagando, cada mes tengo que estar pagando, pero muchas veces ese estar pagando se traduce en un 10% de lo que en algún punto, no sé, estoy poniendo cualquier Ujú. cifra, en lo que algún punto tal vez podría representarte a ti el gasto de no Ujú. tenerlo. Ok, No sé si me mira, entendí. ahí te va. Primero que nada, tienes que tú identificar cuánto te costaría no tenerlo. Ujú. Hablamos una vez más del personal clave, solo por darte el ejemplo, ¿no? ¿Cuánto te costaría no tenerlo? En este ejemplo que te daba, 10 millones al año. Ujú. ¿Te cuesta eso un seguro? Normalmente los seguros tenemos que ver el riesgo año con año. Año con Ujú. año, año con año, año con año. ¿Por qué? Porque es importante verlo así. ¿Vale? De verlo de esa manera. Si tú lo ves por todo el dinero que le has dado a la aseguradora, estás entendiendo muy mal el concepto. Okay. Estás entendiendo muy mal el concepto. Tienes que verlo año con año y cumplir ese riesgo. Ahora, nombraste algo bien importante. Ya representa el 10% de mi ingreso. Uno de los grandes problemas que tiene la sociedad, hablamos de individuos y empresas, es que todo lo quieren sacar del flujo. Ya. Todo lo quieren sacar del flujo. Entonces, en temas de los gastos médicos, por ejemplo, individuales, este año está este tema del impuesto que es muy importante, nos está dando primas elevadas, incrementos muy elevados, y la gente dice, ¿cómo lo pago? Bueno, es que si tú quieres pagarlo de lo que ganaste este mes, muy seguramente te va a doler, porque es Claro. mucho dinero. Hay casos que tienen hasta 50% de incremento. Y pues es muy complicado. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos viendo que cada año pasamos por esto, pero no tomamos estrategias para ello. Y las empresas es exactamente lo mismo. Las empresas incluso hay estrategias que te permiten hacer deducibles ciertas cosas en el sentido, por ejemplo, de la previsión social. Okay. No hacemos nada, simplemente pensamos que la tengo que pagar. La tengo que pagar y cuánto se me va a incrementar y, ay, pues me va a doler este mes. No, espérame. Arma una estrategia donde ese dinero lo estés haciendo, vamos a decir, menos, que tenga menor impacto a mi mes, a mi flujo, que es lo que tenemos que cuidar, pero sabes que lo vas a pagar. Oye, que se me incrementó un 20%, pues sí, pero al final de cuentas yo ya tengo por lo menos un colchón sobre el cual trabajar. ¿Por qué? Porque formé una estrategia para ello. Si estamos intentando pagar siempre nuestras pólizas de los flujos que tenemos, va a llegar un momento en el que nuestro ingreso, digo, ojalá todo fuera así como que ganamos lo mismo que se incrementan las cosas, pero muy probablemente la mayoría de las personas no sea así. Incluso las empresas no sean así. Muchas empresas crecen y su margen de ganancia es mínimo. Entonces, si tú estás jugando con eso, en algún momento te va a doler. Claro. Me encanta lo que pones sobre la mesa, Alex, porque creo que justo nos pones esto de cuando entiendes como las reglas de los dineros, te das cuenta de las ventajas que puedes tener con un Claro. seguro, pero también entenderlas para ir haciendo este tipo de como de adecuaciones, de proyecciones, de planeaciones con los dineros para que no sea realmente o no tenga un impacto tan fuerte en un momento dado cuando nuestro seguro o la mensualidad que tenemos que dar a nuestro seguro se incremente.
¿Cuáles son esas variables que se deben analizar antes de contratar un seguro empresarial? Vamos a hablar directamente de estos seguros empresariales. ¿Cuáles Ok. son esas variables, Alex? Primero que nada, tienes que reconocer tu riesgo, ¿vale? O sea, lo primero es, oye, ok, mi empresa, vamos a comenzar una vez más por el tema de persona clave. ¿Quiénes son mis personas clave? Identificarlas, ¿no? Ya una vez que las tengo identificadas, ¿cuál es el riesgo por el cual puedo sufrir un quebranto? Ok, ¿sabes qué? Me dedico al transporte y si el día de mañana, es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero si el día de mañana me roban un camión con mercancía, ¿cómo le voy a hacer frente? Claro. ¿Cómo le voy a hacer frente a eso? ¿Puedo sacarlo de mi flujo? O si algo sucede es un quebranto. Normalmente las empresas cuando están creciendo lo sacan de su flujo o del dinero de los socios. Entonces, pues tú sabrás qué tanto, ¿no? Tienes que hacerle una inyección importante de capital a las cosas. Después, contratos importantes. ¿Tienes contratos importantes? ¿Qué te representa? Tengo un cliente muy grande también que nos pidió hace un año justamente una póliza de responsabilidad civil muy específica de millones. Entonces, fue complicado generarla, al final de cuentas se generó, pero la empresa como tal, los socios entendieron que sin esa póliza en específico, perdían un contrato importante. Entonces, tienes que reconocer personas clave, temas operativos, tus riesgos que tan altos son, tus contratos que tanto está, dónde está enfocado tu ingreso. Si todo tu ingreso está en una operación, una persona, un modelo, eso tienes que tenerlo protegido, porque si algo le pasa a eso, la empresa se va. Claro, lo importante de esto. ¿Cómo pueden los seguros, Alex, ya nos hablabas un poco de esto, del cumplimiento de las NOMS, porque actualmente pues algunos dicen pues nomás con que cumpla, ¿no? Pero ¿cómo podrían los seguros apoyar a las empresas en la prevención de estos riesgos laborales o incluso en la reducción de contingencias legales? Ok, mira, volvemos al tema. Aquí vamos a hablar de la póliza de la RC, ¿no? Para temas de contingencias legales. Hay pólizas de responsabilidad civil profesionales. Por ejemplo, nosotros como agente de seguros no podemos operar sin una póliza de responsabilidad civil por omisiones o errores. Entonces, hay especialistas de la salud, ¿vale? Que en realidad necesitan esta póliza para operar, sobre todo cuando tienen clínicas. Ujú. Entonces, vamos empezando por el tema legal, ¿no? Ahora, en el tema de las NOMS, el tema de previsión, vamos a verlo así, porque como te comentaba, una póliza de gastos médicos como tal no ayuda a cubrir el requisito per se de la NOM, pero sí ayuda con el tema de la prevención. Las aseguradoras a día de hoy están entrando en una dinámica donde todo lo que tiene que ver con gastos médicos o todo lo que tenga que ver con salud están tomando estrategias de prevención. Y de ahí tomamos el tema de lo que es importante. Hay pólizas que ya a día de hoy te pueden cubrir cierto tema de estudios, cierto tema de consultas, etcétera. Entonces, podemos hacer un programa de acompañamiento que tenga que ver con todo esto e intentar, a través de alguna estrategia, cumplir con ciertos temas de la norma, ¿no? Pero entender que primordialmente están pensadas en acompañar por una parte financiera al tema de la implementación de la norma. Ok, muy bien. Alex, la verdad es que todo esto que nos estás compartiendo me parece súper importante para que lo podamos conocer todos, las personas que tal vez andan por ahí incursionando, que quizás nunca le han dado un buen espacio para aprender, para conocer un poco más de los seguros y de lo que necesitaría su empresa. La verdad es que, bueno, nos dejas claro cómo la salud no puede seguirse postergando en el entorno laboral, cómo no se puede seguir postergando este tipo de cuidados hacia tus empresas, tus dineros y tu gente, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar justamente ahorita una solución que también nos puede ayudar a las organizaciones a cuidar esos activos clave que tenemos, Alex, que precisamente son nuestros colaboradores. Claro. Les invito a escuchar esta cápsula.
Pues ya regresamos a Hablemos de Salud, Hablemos de Negocios. Y bueno, recuerda la importancia de cuidar esos activos que son la clave de tu empresa, tus colaboradores, la salud de los mismos, pero también de lo que estamos hablando, Alex, que puede ser justamente pues cuidar eso que nos va a ayudar a cuidar a nuestros colaboradores, que pues son los dineros. También no podemos olvidar que también los negocios pues para eso son, ¿no? Claro. Para generar un recurso económico también. Tenemos una sección, Alex, que si tú nos has escuchado en otro momento, seguro te has dado cuenta, y es Pregúntale al experto. ¿Sí? En este espacio, justamente las preguntas que nos hacen, damos voz a las dudas reales de la comunidad que nos escribe a través de las redes sociales, incluso a través de la radiodifusora. Por aquí nos preguntan, dicen, hola, muy buen programa, Tai y Alejandro explican de forma muy clara cómo usar los seguros como herramienta de negocio y no solo como gasto, y eso creo que lo estás haciendo muy bien, Alex. Mi duda es, fíjate, me encanta esta pregunta, para un pequeño negocio familiar, ¿qué conviene más al inicio? ¿Asegurar la vida del dueño, la responsabilidad civil o al equipo? A veces el presupuesto no alcanza para todo. ¿Cómo priorizar sin cometer esos errores comunes que mencionan? Saludos. Ok. Miren, en las empresas familiares, primero que nada, entendiendo que un pequeño negocio no necesariamente implica que es un negocio nuevo, ¿vale? Entonces, ¿a partir de qué momento podemos asegurarnos o debemos asegurarnos? A partir de que tenemos uno de estos riesgos, digo, entre otros, ¿no? Que nuestra operación depende de una o dos personas, ¿vale? Que tenemos nuestros primeros colaboradores o que ya tenemos un riesgo o un ingreso fijo que perder, ¿vale? Entonces, en un negocio de este tipo normalmente hay una persona clave o dos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de un tema de la vida del dueño, es muy seguramente que estamos hablando de la vida de la persona clave. Yeah. Si esa persona se va, sufre un menoscabo, entonces es la primera persona a la que tienes que proteger. ¿Por qué? Porque entonces tendremos un problema económico, ¿vale? Desconozco si en este negocio la esposa, vamos a decirlo así, o la señora, o tenga el mismo conocimiento que el esposo, ¿no? O que el dueño. El tema aquí es, si se va, ¿hay alguien que pueda cubrir sus funciones? Yeah. Entonces, tiene IMSS, si no tiene IMSS, entonces lo que tendrías que hacer es primero tener un seguro de gastos médicos, ¿vale? Tienes un seguro de gastos médicos, ¿para qué? Para una eventualidad de carácter de recuperación. Claro. ¿Vale? Okay. Si te enfermas, me puedo recuperar. Y ya después podemos pensar justamente en cubrir a la persona clave. Y ahí, cuando cubres a la persona clave, estamos hablando de un seguro de vida, que mediante las estructuras que se puedan generar, entonces ya tendrías un beneficio como negocio o como familia. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Depende del negocio de una persona? Sí. Entonces aseguramos a esa persona. Ok. Pues si ya lo está escuchando usted, ¿cuál es ese orden? Porque creo que para muchos puede ser muy importante. Justamente dicen, ok, estoy empezando a crecer, estoy empezando mi negocio y ¿qué va primero, no? Sí, okay. Claro. Y fíjate que ese tema, ahondando un poquito más, usándolo como una analogía, cuando una familia de 4, vamos a decir así, quiere contratar un seguro de gastos médicos, se preocupa primero por los hijos. Cuando en realidad debe ser al revés. Preocúpate primero tú y tu esposa, si son los que generan dinero, claro. Y después preocúpate por los niños, ¿no? Digo, no que seas mal padre, sino que estás viendo cómo llevar esto a más largo plazo, ¿no? Me encanta el enfoque que le estás dando porque creo que puede tocar este tipo de situaciones como fibras donde me voy a sentir un mal padre si me aseguro yo. No, pero es que tú eres el sustento del hijo. Claro. O sea, si a ti algo te pasa, estás mal tú y está mal tu hijo. O sea. Y pasa lo mismo con los colaboradores. Los colaboradores son muy importantes. O sea, yo mismo, por ejemplo, no podría operar sin las chicas en el despacho. O sea, claro, yo no podría estar aquí contigo si no hubiera alguien que me ayudara. Pero al final de cuentas, si tú eres el que genera el trabajo y este ingreso, que en el momento somos la parte comercial, sin nosotros, pues no hay negocio. Claro. Sí, me encanta el enfoque que le das justamente. Tenemos otra pregunta, Alex. Dice, felicidades por el programa, muy necesario para quienes somos de la vieja escuela, pero queremos hacer mejor las cosas. Me gustó que hablan de diseñar el seguro, no solo comprarlo. En mi caso tengo una pequeña empresa de servicios y nunca he revisado si mi póliza realmente cubre los riesgos actuales. ¿Recomiendan buscar un asesor independiente o directamente con la aseguradora para evitar conflictos de interés? Me encanta esa pregunta. Ok. Normalmente, ¿qué va a suceder? Las aseguradoras sí pueden vender de manera directa, ¿vale? Pero no te vas a encontrar necesariamente con una persona que te dé una asesoría como tal, sino alguien que te explique la póliza que tienes. Okay. ¿Vale? Entonces, si te acercas con un asesor, lo que puedes hacer es contrastar
qué coberturas existen en el mercado para que puedas encontrarla mejor. Yo te recomendaría acércate con un asesor. Si no tienes un asesor actualmente, búscalo. Es muy fácil encontrar agentes, hay muchos. Yo te recomendaría que vieras cómo está el tema de su carrera, si hay cómo te pueda sustentar, etcétera, y preguntar, ¿no? Sobre todo que te pueda dar un panorama más amplio de cómo funciona el mercado y que te pueda explicar lo que tienes, porque muy probablemente lo que tienes te pueda funcionar y está bien, ¿no? Pero acercarte con la aseguradora te daría ese sesgo de confirmación, ¿no? De, ok, estoy seguro que lo que tengo me sirve. ¿Por qué? Porque la aseguradora nunca te va a decir, no, esta no te sirve, ¿sabes? Claro. Claro, justamente creo que la siguiente pregunta va muy relacionada también a esto que nos estás compartiendo. Dice Esmeralda Cruz, amo que estén hablando de los errores comunes de los empresarios con los seguros, porque literal mi ex jefe tenía todo mal contratado. No sé si sea realmente su ex jefe, pero está hablando de alguien. Siempre decía que el seguro era puro trámite y cuando hubo un siniestro no cubrió nada. Podrían decir tipo 3 puntos clave para revisar rápido una póliza y saber si está bien diseñada para un negocio joven. Sí, claro. Mira, de entrada, si pensando justamente que estás hablando de una póliza de riesgos, tienes que ver cuáles son tus exclusiones, ¿vale? Las pólizas tienen exclusiones ahí de servicios o de alcances que no te van a cubrir bajo ningún concepto, ¿vale? Tienes que revisarlo, vienen ahí. Te recomendaría que te echaras un clavado también a tus condiciones generales. Es un archivo muy largo y más cuando hablamos de daños. Creo que por eso no lo quiere revisar la gente. Entonces, ¿qué es importante? Hay que recordar que un contrato de seguro implica 3 documentos básicos, ¿no? Entre otras cosas, que es tu solicitud de autorización, tu póliza y tu archivo de condiciones generales, ¿vale? Entonces, todo lo que esté ahí está cubierto. Yo te recomendaría, chécate las exclusiones, revisa que no tengas ninguna cobertura accesoria que no te fuera a funcionar. Te pongo un ejemplo. Soy una empresa de servicios y resulta que mi póliza me está cubriendo maniobras de carga y descarga. ¿Cómo por qué? Ya. Si tú te dedicas a dar dar terapia. a dar terapia. O sea, no entiendo cuál es la razón. Entonces, muchas de las veces no entendemos por qué están ahí las coberturas, pero nos la vendieron, ¿no? Disculpen. Entonces, revisa que no tengas coberturas accesorias que no te puedan estar generando un costo y revisa temas de deducibles. Muy bien, creo que clarísimo que empecemos por algún lado. Creo que para muchos puede ser muy útil por decir, bueno, pues es que me voy a chutar todo esto, dime por dónde puedo ir empezando. Nos escribe también Liz Cerratos. Saludos, Liz. ¿Cómo influye el giro de la empresa en el diseño de la cobertura? Es fundamental porque si tú tienes, vamos a hablar de las 3 pólizas básicas, ¿no? Ya dijimos, el persona clave eso es indistinto, ¿no? Simplemente que es una persona moral y adelante, ¿no? En un tema de seguro de gastos médicos colectivo o individual, pues implica un riesgo distinto cuando, por ejemplo, eres una psicóloga o eres un ingeniero industrial que trabaja en un área meramente operativa, en una empresa que es soldadura o que es altos hornos, o eres un ingeniero civil que trabaja en las alturas. Todo eso implica un riesgo distinto. Entonces, hay un riesgo general, hay un riesgo específico, pero cada una de estas actividades te implica o te podría implicar una sobreprima. Entonces, claro que importa. Y en el tema de las empresas, en el tema de la cobertura empresarial, también implica que el hecho de que si yo tengo camiones que están cargando, descargando, o con montacargas o sin montacargas, o de repente yo me entero que Ataí tiene una póliza de responsabilidad civil para su consultorio de, no sé, voy a decir 2,000 pesos y quiero una igual, pero resulta que me dedico a construir casas, pues no va a pasar. Entonces, claramente que es muy importante el giro porque implica el riesgo, ¿no? Ya. Entonces, claro, va directamente relacionado, ¿no? Mi giro con mi riesgo y lo cual eso, claro, que va a influir. Desde tu experiencia nos pregunta también Liz, ¿qué mentalidad debería adoptar un empresario respecto a la gestión del riesgo? Ok. Primero que nada, trasladar ese riesgo. Okay. O sea, no quedarte el riesgo. Eso es lo primero que tienes que ver. Esto nos va a ayudar a que pensemos en los seguros como lo que es, ¿no? Una estrategia de protección financiera. Porque si estamos midiendo el riesgo pensando que nunca nos va a pasar y que a través del flujo de nuestra compañía vamos a salir adelante, no va a suceder. No va a suceder. O si te llega a pasar un tema catastrófico, se va a ir. Entonces, la mentalidad que debes de tomar es cómo traslado ese riesgo a alguien más. ¿Vale? Identifica el riesgo. ¿Cuáles son tus riesgos importantes? Puede haber riesgos que a lo mejor tú puedas cubrir, como por ejemplo, y por dar un ejemplo muy burdo,
no sé, mi caja es chica y me estoy arriesgando a que hay un robo hormiga de 2,000 pesos. Bueno, pues es nada, vamos a decirlo así. Pero si tu operación te implica que tienes un riesgo importante en contrato de si no cumples con una suma mínima de responsabilidad civil, resulta que pierdes un contrato de millones, pues entonces traslada ese riesgo a alguien más, ¿no? Tienes que ver que los seguros son una inversión para hacer crecer a las empresas y poder mantenerlas ahí. Entonces, si no lo tienes, corres el riesgo muy alto de que pues quebrantes. Me encanta cómo lo estás planteando, Alex. Justamente es una inversión para poder mantenerte. Traslada el riesgo, es decir, ya no tienes que afrontarlo tú todo, sobre todo en un momento dado que quizás no tengas todos los elementos y no solamente el recurso económico, sino quizás todos los conocimientos para hacerlo, tener a alguien que te esté respaldando. Me encanta. Una última pregunta. Dice, este episodio está re bueno. Neta, se siente como masterclass gratis. Me encanta. Gracias, Jimena. Siempre veía en TikTok que no contrates seguros a lo loco, pero nadie explicaba el por qué. Y ahora con Alejandro ya entendí que si no están bien diseñados, hasta pierdes lana. ¿Podrían subir un checklist descargable o algo así para checar si nuestro seguro o negocio está bien armado? Ya nos escucha mientras chambea, dice. Ya nos dijo Alex, justamente lo pueden revisar, lo pueden volver a ver en nuestra página en nuestro canal en nuestro canal de YouTube. Ahí se vuelven a subir los episodios. Ahorita se los doy donde los pueden seguir consultando. Alex, pues vámonos porque el tiempo se nos está acabando. Yo quisiera ya para ir cerrando hacerte una última pregunta porque creo que esto puede ser importante para muchos que nos están escuchando, quizás emprendedores, quizás van comenzando con este negocio. ¿En qué etapa del crecimiento empresarial sería ideal comenzar a estructurar una estrategia formal de seguros? Ok. Primero que nada, entendiendo y hablando en el tema previamente de especialistas de la salud, a partir de que ya tengo yo un ingreso fijo, ya es importante considerarlo como individuo, ¿vale? Ya puedes empezar con una póliza, bien sea de seguro de gastos médicos o una póliza de seguro de vida. Eso porque tú eres el activo principal, eres el recurso humano, eres todo, ¿vale? Después, cuando ya tenemos colaboradores, nuestros primeros colaboradores, ahí ya podemos pensar que estamos creciendo y la manera en la que vamos a escalar nuestra empresa. Ya no solo somos nosotros, sino ya hay alguien más que depende. A partir de ahí ya tenemos un tema como empresa. Y la otra es cuando ya hay alguien más como yo, por el cual depende la empresa. Hablamos una vez más de las personas clave. Esto es, sí, al principio soy yo, pero si estoy creciendo, que debe de ser el motivo de mi empresa, va a haber un momento en el que ya haya alguien más que sea tan importante o más que yo. Por lo tanto, si ya la empresa o la operación depende de una o dos personas, es momento de pensar en asegurarse. Me encanta, Alex. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Creo que hoy queda muy claro que hay algo fundamental. No es lo mismo tener seguros que tener una estrategia de protección. Correcto. Claro. Y bueno, un seguro mal diseñado, ya lo escuchó usted, puede ser hasta un gasto. Mientras un seguro bien estructurado puede ser ahorro fiscal. Me encantó esto de una herramienta de protección financiera, respaldo en una crisis, por esto de si realmente tienes a un asesor que te puede y trasladaste el riesgo a alguien más. Y bueno, también una poderosa herramienta de compensación emocional para el equipo, claro, lo que nos estabas diciendo. Muchísimas gracias. ¿Cómo pueden acercarse contigo, encontrarte, dónde te encuentran para que tú seas de esos de los que sí están cercanos a la gente, al empresario, para explicarles bien con pelos y señales en qué implica su seguro y qué les cubre? Ok. Pueden hacerlo de manera directa. Digo, yo contesto el WhatsApp todo el tiempo. Mi contacto es 333-957-7009. Ahí me pueden mandar un WhatsApp y yo los atiendo con mucho gusto. Nada más identifíquense, porque en estos tiempos no sabemos qué onda. Ahí lo pueden hacer. También está mi correo electrónico. Me pueden escribir si lo necesitan. Es alejandro.gonzalez@tradits.com.mx. También los podemos atender ahí. Ese es un tema donde yo lo hago de manera directa. Y en nuestras redes sociales, ¿no? Ahí me pueden encontrar también como gonzalex.asesor. Pues muchísimas gracias, Alex. Ya se nos acabó el tiempo. Yo te quiero dar un programa de 2 horas, pero la verdad es que no nos dejan. Y bueno, justamente si usted ya le gustó este episodio, gracias por acompañarnos hasta el final de Hablemos de Salud, Hablemos de Negocio. Recuerda que si te gustó este contenido, puedes
compartirlo, puedes simplemente también seguirnos y puedes compartirlo con esas personas que toman decisiones. Recuerda que invertir en salud empresarial no es un gasto, es una estrategia que impacta la productividad, el clima laboral y la permanencia del talento. Escúchanos también, nos encuentras @saludempresarialcc en LinkedIn, en YouTube y en Meta para conocer las empresas que integran este grupo de salud empresarial de la Cámara de Comercio. Y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio. Hablemos de salud, hablemos de negocios.